Un saludo de nuevo de parte del equipo de profesionales de esta casa Doñana Comunicación. Hoy estamos aquí en el programa De Cerca. Es interesante que nos detengamos en los números del ayuntamiento y por eso hemos invitado al concejal delegado en esta área en el ayuntamiento de Almonte, Francisco Toro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, encantados estamos porque además estamos en un pleno, a las puertas de un pleno extraordinario en el que, bueno, pues vamos a hablar de planes de ajuste de nuevo. Creo que es interesante que hablemos de todas estas circunstancias a propósito del mismo modo de una nota de prensa que compartíamos ayer con todos ustedes y que, bueno, pues realmente hablaba de una evolución positiva, sobre todo del remanente de tesorería negativo desde 2015 hasta la actualidad en un 90%. Bueno, son unos datos, como son datos, y los datos nos llevan a impresiones y las impresiones a opiniones, creo que va a ser importante la tarea de explicación de los mismos, porque si por ejemplo acudimos al concejal de Economía, de Hacienda, y yo le pregunto por la salud del enfermo del Ayuntamiento de Almonte, ¿cuál sería el parte médico? Y a partir de ahí hablamos de todos estos números. Bueno, pues mira, a esto te puede responder mejor que yo el AIREF, que es una agencia independiente. ¿Vale? Una agencia independiente que en el año 2015 se encarga de auditar a 30 municipios aleatorios de toda España. ¿Vale? En la liquidación de 2015, que fue la primera que nos auditan, se coloca al Ayuntamiento de Almonte en riesgo alto. ¿Vale? Riesgo alto de ser intervenido por el Gobierno de España. La liquidación de 2016, que fue la siguiente, que es la última que ha salido, que salió en prensa antes del verano también, pues se coloca el Ayuntamiento de Almonte en una situación de riesgo moderado, con lo cual la posición del Ayuntamiento de Almonte ha mejorado, como hemos dicho, de riesgo alto a riesgo moderado, y dentro del riesgo moderado hay varias escalas, estamos en las escalas inferiores, con lo cual estamos, como se suele decir, a un paso de pasar a riesgo bajo, pero bueno, eso lo veremos evidentemente con la liquidación de 2017, que fue la que presentamos ayer en el Pleno, y la que en 2018, que es en el que estamos ahora, que la presentaremos, bueno, pues sí, con un poco de suerte, antes de que finalice la legislatura, llevaremos las cuentas a pleno para dar cuenta de la misma. Con lo cual, el enfermo sigue estando enfermo, pero evidentemente no tan enfermo como estaba antes, porque tampoco se van poniendo los medios para revertir esta situación. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ayuntamiento de Almonte, digamos, con sus números? ¿La deuda acumulada? ¿Circunstancias del ámbito político? El Ayuntamiento de Almonte tiene varios problemas. Uno de ellos es la deuda, evidentemente, heredada. ¿Vale? Heredada de legislaturas anteriores. Yo siempre me habré escuchado decir muchas veces en los plenos y reprochárselo al Partido Popular, que fue el anterior gestor que estuvo en el mismo. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos una deuda viva, o sea, deuda en los bancos por un valor de 35 millones de euros. Nos encontramos además también una deuda a proveedores. La mayoría eran empresas de nuestro pueblo, que además yo recuerdo aquellos primeros meses de legislatura con bastante descerrado, en el sentido de que todos los días recibía a varios empresarios de este pueblo prácticamente llorando porque no tenía, el ayuntamiento había dejado tal deuda que no era incapaz de asumir y que ponía en riesgo la viabilidad de sus empresas. Entonces, esa deuda a proveedor era de más de 10 millones y medio de euros. Además, el Ayuntamiento de Almonte, aprovechando una adenda al contrato de Aqualia, pide un préstamo que en vez de acudir al sistema normal financiero de los bancos, se lo pide a Aqualia como un anticipo del canon, que además se devuelve con el Euribor más o menos 1,85, no deja de ser un préstamo de 9 millones de euros, 4 millones y medio para pagar el arreglo de la depuradora y otros 4 millones y medio de euros en efectivo. Con lo cual, sumando toda la deuda que nos habíamos encontrado, más facturas en los cajones y otros picotazos que teníamos por ahí, nos suponía una deuda de 60 millones de euros. Con lo cual, evidentemente, trabajar con esa cifra es muy complicado. Además, teniendo en cuenta los costes estructurales que tiene este ayuntamiento. Este ayuntamiento, como bien sabéis, es un municipio de 24.000 habitantes, pero que no somos realmente un municipio, somos como si fuéramos 3 municipios. En verano tenemos que dar servicio para los cientos de miles de personas que acuden tanto a la playa de Matalascañas como al Rocío. Pero además el Rocío tiene la peculiaridad de que durante todo el año, peregrinaciones extraordinarias, fines de semana y demás, Navidad y Rocío Chico, supone también un aumento considerable de la población. Con lo cual eso hace que nuestros costes estructurales de recogida de basura, limpieza viaria, adecentamiento de jardines y demás se disparen. Con lo cual, le digo,
No somos un municipio a la usanza clásica, puesto sino que tenemos 3 municipios y evidentemente en el Rocío Mata las Cañas, con un censo de 1.500 y de 2.100 personas, tenemos que atender incluso hasta 1 millón de personas cuando se celebra la romería del Rocío. Con lo cual, ese es otro hándicap que tiene este ayuntamiento. Y el tercero que tiene este ayuntamiento es la dichosa regla del gasto. O sea, no me cansaré de repetirlo, es una regla leonina que se saca el gobierno de Rajoy para cumplir con Europa, pero sin embargo es una regla que se calcula de forma diferente como se hace en Europa y que además limita el gasto que pueden realizar los ayuntamientos. O sea, de poco sirve que tú hagas un esfuerzo en mejorar recaudación, en aumentar ingresos, en descubrir bolsas de fraude, si al fin y al cabo el Estado te está impidiendo que te gastes más del techo que ellos te imponen. Con lo cual esos son los 3 principales problemas que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Almonte. Entiendo. Bueno, voy a permitir además, que creo que es importante y sobre todo pues esa labor didáctica del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Almonte. Tenemos además a nuestra disposición las distintas gráficas que nos va a exponer, así que vamos a darle pues un poquito de tiempo para que nos hable de esos buenos números en esa circunstancia general que ya hemos trasladado. Como digo, había satisfacción en el ayuntamiento por la evolución positiva de determinadas cifras y sobre todo, como digo, ¿no?, de cómo van marchando las gráficas, ¿no?, a lo largo del tiempo y según avanza la gestión, cómo podríamos concretar esos diferentes números que llaman al positivismo, a la positividad del ayuntamiento. Bueno, pues ya entrando de cerca en lo que son los datos, y no me quiero enredar mucho y hacerlo lo más ameno posible, para explicarlo, lo que le deben al ayuntamiento, y todas las cifras que voy a dar a continuación son siempre referidas a fin del ejercicio, o sea, el 31 de diciembre del año 2017, al ayuntamiento se le debe algo más de 34 millones de euros. Por contra, lo que debe el ayuntamiento son 14.242.000 euros. El ayuntamiento tenía en los bancos un saldo de 2.895.000. El remanente de tesorería para gastos generales, que es la capacidad de financiación o que la capacidad de hacer frente a posibles deudas que lleguen del ayuntamiento, era de menos 1.813.000 y cierra el ejercicio con un superávit de 4.300.000 euros. ¿Vale? Estas cifras así en frío, sin poderlas comparar con otros, pues evidentemente no nos dice mucho. Sí es cierto que si comparamos, por ejemplo, tanto con la liquidación del 16 como la liquidación del 2015, que fue el primer ejercicio que nosotros cerramos, nos encontramos que ha subido la deuda que tenemos hacia nosotros, con lo cual es positivo, o sea, tenemos más derechos reconocidos para poder cobrar. Sin embargo, ha descendido lo que el ayuntamiento le debe a terceros, en aproximadamente 2.900.000 euros, con lo cual hemos reducido de aquellos 10 millones y medio, pues tendríamos que descontar 2.900.000 euros, que es lo que se ha destinado en estos 2 últimos años. Se aumenta también los fondos líquidos del ayuntamiento. Los fondos líquidos son importantes porque siempre hay que tener un colchón de reserva para pagar nóminas, para pagar los préstamos a los bancos, para pagar esas pagas extras, para hacer frente a imprevistos y determinadas sentencias que no paran de llegar a este ayuntamiento de Almonte. Ese saldo medio ha crecido 1.300.000 euros aproximadamente. El dato más significativo, que es el que tú hacías referencia al principio de la entrevista, que es el que ha bajado en torno al 90%, el remanente de tesorería negativo. Nos lo encontramos en prácticamente menos 19.700.000 euros. Lo hemos dejado en 2 años en menos 1.813.000, con lo cual hay una bajada de aproximadamente el 90%. ¿Cuáles son las previsiones que tenemos de cara al ejercicio 2018? Bueno, porque este remanente se quede, si no a cero, lo más cercano posible a cero, con lo cual podamos invertir la tendencia y cumplamos con unos requisitos más para poder establecer o poder reinvertir el superávit que hemos conseguido, que como hemos dicho era de 4.300.000 euros y que es 1.200.000 euros más que en el 2015. Comprendo. Bueno, hay diferentes gráficas que además se han expuesto por parte del Ayuntamiento de Almonte en los distintos perfiles. Vamos a seguir extendiéndonos en ellas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, esta, ¿no?, por el pico, por ejemplo, que hay en rojo, hasta una nueva fase, digamos, en un contexto positivo, ¿no?, de evolución positiva en general, ¿no? Me refiero a los saldos en los bancos, ¿no?, que también entiendo que traerá de cabeza la concejalía. El saldo de los bancos, me habré escuchado quejaros y además fue la peor noticia que me dieron el día que tomé posesión, no el día que tomé posesión, sino el día que efectivamente empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Almonte. Teníamos las cuentas 200 euros. Un ayuntamiento con un presupuesto de cerca de 40 millones de euros con un saldo de las cuentas de 200 euros. Evidentemente, la alcaldesa, Rocío Espinosa y yo nos pusimos a trabajar, sobre todo con la Junta de Andalucía, para que nos ingresaran
todas aquellas subvenciones que estaban adeudadas y que no llegaban, porque evidentemente no teníamos ni para pagar nómina y mucho menos la extra. Aún así conseguimos pagar la nómina, cerramos el mes de junio con 300.000 euros en cuenta, y eso ha ido evolucionando, como vemos en el gráfico, en la barra verde, ¿vale? La tendencia, que es al alza, donde hemos cerrado el año 2017 con 2.895.000 euros, con lo cual hemos aumentado desde que tomamos posesión hasta ahora en más de 2,5 millones los fondos líquidos que tenemos en el Ayuntamiento de Almonte. ¿Eso qué nos permite? Bueno, pues nos permite tener siempre un colchón de al menos una nómina y de al menos uno de los pagos mensuales a proveedores de empresas concesionarias. Las empresas concesionarias son muy importantes para este equipo de gobierno en el sentido de que son empresas que tienen los trabajos tecnologizados. Y claro, por ejemplo, de la empresa que presta servicios de limpieza de edificios municipales. No dejan de ser trabajadores municipales que si fallamos en el pago de la nómina, evidentemente estas familias no pueden cobrar sus nóminas. Hablamos también de las empresas municipales, que evidentemente dependen de la asignación presupuestaria y de la transferencia del Ayuntamiento de Almonte. Si un mes no pagamos, evidentemente no se puede pagar las nóminas. Entonces, lo importante de tener un colchón de saldo de los bancos es que nos permite afrontar un mes, cosa que antes no teníamos, de colchón ante cualquier imprevisto que tengamos, por lo que pueda surgir, porque como hemos dicho anteriormente, no dejan de llegar sentencias, algunas llegan pues bastante curiosas. Curiosas, digamos, en el apartado de lo que hay que soltar, vamos, para entendernos. Por cierto, me ha nombrado el tema proveedores, ¿cómo está marchando en la actualidad? Porque como escuchamos un poco de todo, vale, el pago a proveedores, sí, el pago a proveedores. Actualmente nosotros lo tenemos categorizado de dos formas. Por un lado se va pagando de forma mensual y ordinaria a todos aquellos proveedores que son empresas concesionarias del Ayuntamiento de Almonte. Ellos cobran igual que cobran los trabajadores, que al final del mes cobran su factura mensual. Y luego hay los grandes proveedores. Los grandes proveedores evidentemente cobran más en función de la liquidez que tenga el Ayuntamiento. Cuando tenemos más liquidez les abonamos mayor importe de factura, cuando tenemos menos liquidez les abonamos mayor importe. Pero evidentemente siempre tiene preferencia el pequeño proveedor ante los grandes, porque además entendemos que un proveedor pequeño, normalmente local, si le deja de pagar 4 o 5 meses seguidos, al final matas a la proveedor, y no es la intención, sino evidentemente que vaya cobrando con regularidad y que subsista. Con lo cual, el periodo medio de pago, que luego te hacía referencia, hay que hacer hincapié, pero evidentemente cuando tenemos un circulante de más de 8 millones de euros, pues mientras que eso se normalice, pues va a costar bajar el periodo medio de pago, pero bueno, estamos en ello. Ya te digo, los proveedores locales y todos los pequeños proveedores y demás cobran con regularidad sin ningún tipo de problema. Entiendo. Bueno, vamos con otro concepto, el de estabilidad presupuestaria. ¿Y qué cabría decir a nuestra audiencia? Bueno, estabilidad presupuestaria, para que la gente lo entienda y sepan de qué estamos hablando, es aquel concepto que nos dice la ley de estabilidad presupuestaria, y que además es muy lógico, Pepe, que lo dice que el ayuntamiento no pueden gastar más de lo que ingresa. Evidentemente, si nos vamos a una familia típica, no puedes gastar más de lo que cobra una familia, porque si todos los meses gastas más de lo que ganas, al final vas a una deuda o vas aumentando tu deuda, con lo cual tiene sentido de que evidentemente se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria. Bueno, la estabilidad presupuestaria de que nosotros estamos en el gobierno se ha cumplido y hemos tenido capacidades de financiación tanto en la liquidación de 2016 como la de 2017. Si observamos qué pasaba antes de que nos llegáramos al gobierno, pues la tendencia era completamente negativa. En vez de tener una capacidad de financiación, necesitábamos financiación. Se incumplió en 2013, 2014 y 2015 por importe de 1.520.000, 2.670.000 y 4.050.000. Con lo cual, bueno, es positivo que evidentemente la tendencia se invierta y que el ayuntamiento deje de gastar más de lo que ingresa. Con lo cual, hasta ahora se consigue y evidentemente ingresamos más de lo que gastamos. Es un concepto además complicado porque es evidente que al ayuntamiento se le piden servicios, ¿no? Ahora estamos hablando de la otra parte, ¿no? De cuánto hay en el monedero, ¿no? Para llevar adelante esos servicios. Vamos a continuar con el remanente de tesorería, también otro concepto, bueno, en el que además entiendo que en el gráfico se ha hecho una evolución importante, de al menos 10 años, ¿no? Porque el gráfico vemos que es desde 2007, ¿no? Es interesante, por tanto, consignarlo. Hay 11 años recogidos en el gráfico, en el que se ve una tendencia, el remanente lleva en negativo bastantes años en este ayuntamiento. Estamos trabajando para poderlo poner en positivo, que creemos que con la liquidación de 2018 se cerrará en positivo. Si no, bueno, pues intentaremos dejarlo lo más pequeño posible.
Pero si observas el gráfico, verás que hay una primera parte en legislaturas del PSOE en el que el remanente sobre tesorería, pero el valor más alto, estamos hablando de 8.710.000 euros en el año 2008, luego ha bajado a 3.980, 727, 773. Sin embargo, en el año 2013 el remanente baja a menos 24.730.000 euros. Se mantiene un poco menos en el 2014, menos 18 millones, y vuelve a subir otra vez en el 2015 menos 19.690.000 euros. Por lo cual, ¿y esos datos cómo pueden ser posibles? Porque supongo que habéis buscado papeles y indagado. ¿Cómo puede bueno, más que triplicarse? En 2 años, ¿no? De 2011 a 2013. ¿Qué evaluación hacéis? Pues la evaluación que hacemos es una mala gestión económica a nivel de la Concejalía de Hacienda. Evidentemente no es de recibo que tú en 2 años prácticamente, porque en el año 2012 tuvieron un remanente de tesorería positivo de 40.000 euros, pero bueno, fue positivo, y baja 24 millones de golpe. Aquí, ¿qué hicieron? Bueno, pues realmente nosotros no nos hemos puesto a buscar en los papeles a ver qué fue lo que hicieron con el afán de perseguir a nadie, porque si yo gasto mi energía en perseguir lo que hicieron otros, al final hago lo mismo que hicieron y no corrijo la tendencia. Sin embargo, se ve que nosotros lo que hemos hecho es dedicarnos a trabajar. En el año 2016 el remanente pasa de menos 19.700.000 euros a menos 4 millones, se reduce significativamente, y este año hemos pasado de menos 4 millones a menos 1.810.000 euros. ¿Vale? Entendemos que una mala gestión con temas de proveedores, con temas de bancos y demás. O sea, un dato, por ejemplo, en el año 2012, el BBVA, con el que teníamos escrito o suscrito 4 préstamos, un día el equipo de gobierno decide dejar de pagarle. Eso es una auténtica aberración. Es como si tú en tu casa, con tu hipoteca, le dices al banco, mira, que yo no te puedo pagar y te dejo de pagar. Cuando lo lícito hubiera sido que se hubieran sentado en el banco, hubieran renegociado esos préstamos y hubieran hecho un plan de pago con los bancos con unas amortizaciones que hubieran sido asumibles por parte del ayuntamiento. Y sin embargo, optaron por dejar de pagar. Mucha de esa herencia que hizo en la anterior legislatura, la gestión del PP, de dejar de pagar, es lo que nos está viniendo ahora, y que vamos a ver en el próximo pleno de sentencia que nos han llegado precisamente por dejar de pagar. Bueno, evidentemente todos sabemos que el banco va a cobrar siempre, sí o sí. Con lo cual, te digo, el gráfico cuando lo vean los ciudadanos es muy llamativo, porque además se ha mantenido, como he dicho siempre, en negativo, pero es que hay 3 años en los que la bajada es absolutamente bestial. Entiendo que la fuente es el propio Ayuntamiento de Almonte, sus técnicos o... La intervención del Ayuntamiento de Almonte. Intervención del Ayuntamiento, de acuerdo. Creo que vamos a finalizar con un último gráfico que tiene que ver con la evolución del ahorro neto. Bueno, en la exposición que estamos hoy brindando en nuestra labor de servicio público al concejal de Economía y Hacienda, Francisco Toro, para que nos pueda exponer pues estos números, ¿no? A partir, como él nos comentaba, de gráficos que parten de intervención del Ayuntamiento de Almonte. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, el ahorro neto, para que no entiendan los ciudadanos, es la capacidad que tendría el ayuntamiento para suscribir nuevos préstamos. O sea, por ejemplo, tú dices, yo quiero pedir un préstamo de 5 millones de euros. ¿Cuánto me supone la amortización anual? 200.000 euros. Pues eso nos lo marca el ahorro neto. En el año 2015 el ahorro neto era negativo de menos 330.000 euros, con lo cual si hubiéramos querido acceder a algún préstamo en el mercado de los bancos, evidentemente no hubiéramos podido porque no cumplíamos la premisa de ahorro neto. Si se cumple en el 2016 por 227.000 y se vuelve a cumplir en el 2017 con 877.000 euros, con lo cual aquí también vemos que la salud del Ayuntamiento de Almonte mejora, ¿vale? En el sentido de que ahora, si yo quiero acudir a nuevos préstamos, evidentemente puedo. ¿Hasta cuánto? Pues hasta un máximo de 877.000 euros de amortización anual. Entiendo. Bueno, algunos datos finales. Francisco, en primer lugar, si nos referimos al apartado de Hacienda, se habló ayer en el Pleno, por ejemplo, de una deuda aproximada 2011 23 millones de euros, 2015 37 millones, 2017 34 millones. ¿Son cifras correctas? En el 2015 hay una deuda viva de 23 millones de euros, eso es datos correctos. En el 2015 la deuda viva era de 35 millones. Deuda viva entendemos la deuda que tiene el Ayuntamiento de Almonte suscrita frente a los bancos. Ajá. ¿Eso todo lo que hay del Ayuntamiento? No, porque aparte de la deuda viva tenemos la deuda a proveedores. ¿Vale? En el 2011 estamos hablando de una deuda a proveedores de 5.100.000 euros aproximadamente. En el 2015 estamos hablando de una deuda de más de 10,5 millones de euros.
Pero es que además el Ayuntamiento de Almonte en el 2012 había suscrito con Aqualia, como hemos dicho anteriormente, un préstamo por 9 millones de euros para pagar parte de la depuradora, de la obra de la depuradora, y parte para anticipo del canon. Con lo cual, Aqualia le prestó al Ayuntamiento 9 millones de euros. ¿Eso qué supone? Pues se supone que cuando Aqualia, que además es un agente recaudador del Ayuntamiento de Almonte, y lo que hace es recaudar, bueno, pues la tasa de agua, de basura de los municipios de Rocío Matalascaña, ¿no?, nos descuenta lo que nos anticipó en su momento, con lo cual está mermando también la capacidad de financiación que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Almonte. Entiendo. Esto es como si pides un anticipo de nómina. Te viene bien en el momento, pero cuando cobras la nómina, evidentemente te han descontado el anticipo. Pues aquí el sistema es el mismo y funciona como si le estuviéramos pagando un banco. A lo largo de esta entrevista hemos hablado de, bueno, se comunicaba el dato en el pleno también, de 192 días de espera de los proveedores. Bueno, ya ha tenido oportunidad Francisco Toro de, digamos, parcelar ese dato y explicarlo, ¿no?, en mayor medida, así como también hablar, ¿no?, del trabajo que se está realizando, creo, en ese sentido, en esa línea. Finalizamos hablando, si le parece, el concejal del próximo pleno, del pleno extraordinario del jueves, de la necesidad de un nuevo plan de ajuste. Hablamos de su causa, hablamos de los importes, porque evidentemente entiendo que eso va todo al final al bolsillo del ciudadano, de una manera u de otra, y entonces, bueno, creo que es una oportunidad ideal, ¿no?, para hacer una exposición, ¿no?, de bueno, las medidas que necesariamente pues ha entendido el equipo de gobierno que hay que tomar. Bueno, para el próximo pleno se presenta... Hay dos puntos en el pleno extraordinario. Uno es el nuevo plan de ajuste para poder hacer frente a 4 sentencias judiciales por importe de 14.300.000 euros. 14.300.000 euros. Y el segundo punto es un convenio con el Servicio de Gestión Tributaria para temas de inspección de tributos. ¿Vale? Entonces ahora explico por encima más o menos qué consiste cada uno. ¿Qué pasa durante este verano? Pues este verano llegan 4 sentencias al Ayuntamiento de Almonte que ya vienen de caen firme. ¿Vale? De caen firme, con lo cual es de obligado cumplimiento que el Ayuntamiento de Almonte haga frente a la sentencia y evidentemente las pague a los que han ganado el juicio. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, del campo de golf. ¿Vale? El campo de golf, en la anterior legislatura, que se ha hablado tantísimo del campo de golf. ¿Qué hace el Partido Popular? Bueno, pues el Partido Popular deja de pagar el campo de golf y plantea la demanda. Lícito, como cualquier... O sea, yo no me voy a entrar a discutir las intenciones que tiene el Partido Popular, ni por qué la plantea la demanda, ni por qué no deja plantearla. Pero sí que es cierto que deja de ver 1.969.000 euros y que a día de hoy, que el TSJ y luego el Supremo en casación hayan admitido el recurso de casación, tenemos que pagarle a los proveedores, en este caso a los propietarios, más de 1.300.000 euros de intereses. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues aumenta considerablemente la deuda que el Ayuntamiento de Almonte tiene hacia estas personas. Lo otro es lo que acabamos de hablar, tema BBVA. ¿Qué pasa con el BBVA? Pues evidentemente, si tú dejas de pagar al banco, al final el banco se va al juzgado y lo gana. Eso es así de claro. ¿Cuánto nos va a cobrar el BBVA? Pues se debía 3.160.000 euros de principal, nos va a cobrar de intereses 3.543.000 euros. O sea, más de intereses que de capital. Y vuelvo a repetir por una decisión, en el momento dado, de la persona que gestionaba la Concejalía de Hacienda, de decir no pago. Evidentemente, el no pago tiene sus repercusiones. Y repercusiones que a los ciudadanos de Almonte les va a costar más de 3,5 millones de euros los intereses de este préstamo. Hablamos también de una sentencia de Urbaser por el tema de impagos, de 4.183.000 euros, la misma película. Urbaser no cobraba en la época del PP. ¿Qué pasa? Porque al final te demanda, tienes que pagar un servicio que le has prestado. Y la última sentencia, un poco más pequeña, que estamos hablando de unos 194.000 euros del polígono de Avantur, que se realizaron una serie de obras de acondicionamiento del terreno y demás, y también se paralizaron. Pero bueno, tú puedes paralizar las obras porque consideras que el proyecto no es adecuado, pero los trabajos están realizados, por lo menos se deben de pagar. No se pagaron. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues simplemente una sentencia de 150.000 euros de principal se ha llegado a 43.000 euros de intereses. Otros 43.000 euros que vamos a pagar todos los ciudadanos de Almonte. Estamos hablando de más de 5 millones de euros en intereses, lo que vamos a pagar por una decisión en un momento dado de dejar de pagar determinadas cuestiones. Es lo que nos ha llegado. Nosotros nos ha tocado una legislatura en que vamos a gestionar las deudas de legislaturas anteriores.
Bueno, pues esto es lo que nos toca y esto es lo que llevaremos a pleno en el próximo pleno extraordinario. Allí estaremos y por supuesto queremos agradecer muy mucho al concejal de Economía y Hacienda, entre otras competencias, a Francisco Toro, pues que venga, acuda y que exponga todos estos números. Habida cuenta que sabemos que su perfil no es demasiado político, es más un perfil técnico. Bueno, era un dato conocido, ¿no? Ayer se hablaba, ¿no?, de que quizás sea en el apartado de deuda por habitante, me corrige el concejal, Almonte estaba más o menos en el puesto 185, entre más de 8.000 municipios, es decir, hablamos de unas deudas enormes. Y lo peor, Pepe, es lo que queda por llegar. O sea, si dijéramos con esto hemos finalizado, pues tendríamos encauzada mediante un nuevo préstamo que nos va a prestar el Estado para ordenar nuestras cuentas y que evidentemente no suponga una merma considerable a los servicios que el Ayuntamiento presta, porque si evidentemente tenemos que sacar 14 millones de las arcas municipales a día de hoy, es un desastre para el pueblo. O sea, se dejarían de ofrecer bastante servicio. Lo que vamos a hacer es acudir a papá Estado que nos preste el dinero y para devolverlo cómodamente entre comillas. Tenemos un plazo de amortización de 10 años, pero bueno, evidentemente te da un respiro. Lo que estaba diciendo, ¿son estos 14 millones los últimos? No. Hay en cartera y puede llegar hasta 6 millones de euros más los que vengan de camino. En función de que los pleitos que están en el mismo interpuesto se ganen o se pierdan. Con lo cual no nos extrañe que dentro de unos meses pues, vamos a traer un nuevo plan de ajuste para poder hacer frente a otra hasta 6 millones de euros. Bueno, quizá porque esto es así, ¿no? Y es la descripción de la realidad, cosa que le agradecemos mucho al concejal de Hacienda. Somos servicio público y queremos contar la verdad en esa tarea. Pues le agradecemos que haya estado con nosotros, pues notas de prensa como la que encabezaba, digamos, nuestro programa, nuestro espacio en esta entrevista, pues son un rayo de luz, ¿no?, en el trabajo diario, porque entiendo que, bueno, quizá de aquellos barros vienen estos lodos y las personas que se encargan de los números del ayuntamiento están a estas alturas de legislatura cubiertas en lodo, perdón el símil, ¿no? Pero realmente es una tarea dura, bastante dura. Francisco Toro, gracias por estar aquí. No sé si nos queda algo más que comentar. En cualquier caso, nos veremos el jueves para la exposición ante el resto de grupos políticos y nuestra audiencia, por supuesto, en directo de un nuevo pleno en el que hablaremos del plan de ajuste y también de las cuentas del ayuntamiento, cosa que sinceramente volvemos a agradecerle. Por mi parte, poco más, simplemente de recordar a los ciudadanos que la situación es grave. No estamos para ser intervenidos por el Estado y evidentemente estamos en proceso de salir de esta situación. Con el nuevo plan de ajuste y con la adhesión al Fondo de Nación, con el préstamo de 14 millones de euros, pues evidentemente el Ayuntamiento va a seguir funcionando con completa normalidad como lo ha venido haciendo hasta ahora, con lo cual no es para alarmarnos. Se están haciendo los mecanismos y todos los procedimientos adecuados para que el Ayuntamiento de Almonte sea un ayuntamiento saneado, económicamente estable y que pueda pagar a sus proveedores en plazo y a sus trabajadores, evidentemente, como marca la legislación. También agradeceros la invitación al programa y muchas gracias a ustedes. Nada, será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.